Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muchos amigos, muy bien, muy feliz y muy emocionado de estar aquí, como lo hacemos en cada episodio, cada noche que nos disponemos a hablar aquí en esta mesa para poder conocer, adentrarnos y también generar un poquito de nuevos miedos que justamente a veces le aterra al hombre, sobre todo en estos aspectos donde pensamos que nunca llegaríamos a conocer. Pero pues bueno, no me gustaría adelantarme, me gustaría saber también cuál sería el tema del día de hoy y sobre todo irnos conociendo junto con la gente que nos escuche y que se ha ido sumando a este proyecto, que ya somos más de 400 personas que nos adentramos al mundo de lo desconocido. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo, que te prometo no te va a decepcionar. Y creo que en el año de vida que tenemos en Miedos Nocturnos hemos hablado de un sinfín de cosas que justamente tienen que ver con lo desconocido. La semana pasada estábamos hablando de casas embrujadas, un tema sobrenatural, y en esa lista, en ese top, salió el nombre de Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más famosos de toda la historia y que hoy cuentan, repito, con un legado que es intachable a pesar de todo lo que se ha platicado en todo su contexto, que de eso tal vez tengamos un capítulo punto y aparte. Sin embargo, cuando estábamos hablando de ellos se me ocurrió algo, ya que en la mayoría de sus investigaciones hay un común denominador en el cual el diablo siempre hace las cosas, no el humano, y me puse a pensar, ¿qué crímenes han sido cometidos por el diablo en la historia? ¿Cuáles han sido reportados? ¿Cuáles se cuentan entre murmuros, entre lamentos o incluso entre anécdotas? Y justamente es el tema del día de hoy, crímenes cometidos por el diablo. Cuando escuchas este título, ¿qué es lo que viene a tu mente? Creo que son de esos temas que a veces quedan un poquito ocultos y un poquito escondidos, porque la realidad es que al ser crímenes donde la gente explica y externa que son justamente cometidos por alguna voluntad indeseable en este mundo terrenal como lo conocemos, sobre todo como lo es el antítesis del Dios mismo, el que nos han ido construyendo con el paso de los años, en cualquier cultura, ¿no? Esto no solamente la cristiana ni la católica, en cualquier cultura religiosa. Entonces, creo que no tengo suficiente conocimiento abundante, pero sí el bastante ambicionable para poder tener la curiosidad de conocer estos temas. O sea, como tú lo acabas de decir, creo que el más conocido es el de los Warren, ¿no? En este aspecto, creo que lo mencionamos en el episodio pasado y es un tema que pareciera que no tuviera algún efecto dominó o algún tipo de, semejante en cuestiones de narrativas, pero creo que inclusive hasta en Latinoamérica ha llegado a pasar y ha llegado a ocurrir. Entonces, bueno, es un muy buen tema que creo que a la gente también le va a fascinar y que, bueno, a mí personalmente me va a gustar conocer este tipo de crímenes para no irme con el velo de pensar que solamente las personas proceden por sí mismas y no porque algo más esté susurrándoles la cabeza. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría compartirte la introducción de el día de hoy. Hay crímenes que nacen de la ambición, otros de la ira, de la desesperación o del deseo más ruin. Pero existen aquellos actos que parecen no tener raíz en el humano, como si hubieran sido dictados desde una sombra más antigua que el tiempo. Una sombra con cuernos, ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa tallada en el sufrimiento ajeno. Esta noche hablaremos de pecados que no se explican en razones mortales, crímenes en los que el culpable asegura no haber actuado solo, donde una voz oculta entre las paredes en la mente susurra órdenes imposibles de resistir. Historias de posesiones, de rituales, de juramentos sellados en sangre. Relatos donde el mismísimo diablo se siente en la escena del crimen,
como testigo o tal vez como autor intelectual. Y para poder empezar con este capítulo que sin duda va a ser interesante en todos los sentidos, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tanto sabes sobre el caso de Michael Taylor, un hombre común que cayó en la fe? Sí lo he llegado a escuchar. Muy poco, realmente muy poco. Creo que es de estos casos donde te queda claro que a veces el cierto fanatismo en creer en algo, o sea, no estoy hablando religioso, tú lo acabas de mencionar, creo que cierto fanatismo a veces nos hace recurrir en hacer ciertas locuras que pensamos que están inspiradas o son mandatos divinos, por llamarlos de algún modo, que yo creo que más allá de que sean divinos, estamos hablando de un simple apoderamiento inusual de la fe. Sí, creo que en este aspecto es donde entramos y nos diluimos como sociedad, ¿no? Hasta dónde llega nuestro raciocinio, hasta dónde puede llegar nuestro moralismo, hasta dónde llegan nuestros valores, nuestra educación y hasta, sobre todo, hasta dónde podemos llegar simplemente por creer que vamos a tener algún tipo de poder absoluto más adelante haciendo algún tipo de favores que muchas veces parece que siempre están creados en nuestra cabeza, pero que creo que esos mismos infiernos y esos mismos fantasmas que están ahí dentro son los que nos obligan a creer en lo imposible y hasta a veces caer en un cierto fanatismo. Pero bueno, me gustaría conocer contigo la historia de Michael Taylor. Pues bien, Ricardo, nos vamos a ahondar más en esta historia para que tengamos todos los elementos adecuados y saber si el diablo cometió este crimen o no. Michael vivía en Ossett, Inglaterra, donde trabajaba como carnicero. Era esposo, padre de 5 hijos y por lo demás normal, aunque sufría episodios de depresión tras una lesión de espalda que le impedía trabajar constantemente. Su vida cambió al unirse a un grupo de estudio bíblico conocido como Christian Fellowship Group, especialmente tras desarrollar una relación tensa con la líder del grupo, Mary Robinson, que provocó confrontaciones públicas con su esposa Christine. El ambiente, repito, se volvió tóxico. Michael empezó a comportarse erráticamente. Hablaba en lenguas, gritaba profanaciones y su rostro adquiría un aspecto bestial, según testigos. En una reunión religiosa, atacó verbal y físicamente a Mary, quien comenzó a gritar Jesús y logró calmarlo con rezos. La iglesia decidió intervenir. Fue remitido un sacerdote, Peter Vincent, reconocido por practicar exorcismos, quien convocó también al reverendo Raymond Smith para realizar una sesión de exorcismo en la Thomas Church, que ocurrió durante la noche del 5 al 6 de octubre de 1974. Durante aproximadamente 8 horas, Michael sufrió convulsiones incontrolables, gritaba en lenguas desconocidas y exhibió fuerza sobrehumana que requería restricción física. Le colocaron un crucifijo en la boca, fue rociado con agua bendita y obligado a confesar los demonios. Se decía que albergaba 40, incluidos los de incesto, blasfemia y bestialidad. Las autoridades espirituales se dieron por vencidas al amanecer. Se cree que de los 40 demonios, al menos 3, los de la locura, la violencia y el asesinato, no fueron exorcizados completamente. Se le indicó descansar y preparar una segunda sesión. Lamentablemente, apenas 2 horas después de regresar a casa, Michael actuó. Fue encontrado caminando desnudo y cubierto de sangre por la calle. En su hogar hallaron el cuerpo de su esposa, Christine, con el rostro destrozado. Le arrancó los ojos y lengua con sus propias manos, casi mutilándola completamente. Pero no fue la única víctima. Su perro también fue asesinado brutalmente. Fue arrestado sin resistencia. Dijo haber visto a su esposa entregándose a posesión diabólica y el único modo de salvarse era matarla. Según él, creía que ella también estuviera poseída por los demonios. Obviamente, tras todos estos hechos ocurridos, Michael fue juzgado en el año de 1975. La defensa argumentó que estaba legalmente loco. La juez aceptó que su comportamiento estaba influenciado por una fragilidad mental exacerbada por el exorcismo fallido. Fue absuelto bajo los términos de loca defensa e internado en el Broadmoor Hospital, un centro psiquiátrico de alta seguridad. Permaneció 4 años en tratamiento, con intentos de suicidio.
Tras liberarse, continuó bajo vigilancia hasta que fue nuevamente detenido años después por un delito sexual contra una menor, lo que evidencia una vida marcada por la inestabilidad. Este caso provocó un debate sobre los exorcismos, como prácticas peligrosas sin supervisión médica. Se estima que el obispo local prohibió cualquier exorcismo posterior en la diócesis tras el incidente. Algunos creen que Michael sufre de psicosis inducida por su gestión religiosa. Otros defienden que ciertos demonios, literalmente hablando, quedaron en él como juró el rito. El exorcismo terminó demasiado pronto. Más allá de la tragedia, el caso sigue interrogando. ¿Fue Christine víctima de posesión o la víctima de una mente rota? ¿Los impíos demonios existieron o fueron excusa de una secta mal manejada? ¿Es un crimen satánico o un fallo absoluto del sistema religioso y médico? El caso de Michael Taylor es un recordatorio escalofriante de los peligros de confundir espiritualidad con tratamiento psiquiátrico. También muestra hasta dónde puede llegar un hombre cuando cree que una voz maligna lo posee. El episodio de hoy cobra sentido con esta historia. Un crimen tan brutal que nos obliga a preguntarnos si fue cometido por un hombre o por una presencia que nadie puede ver. Como te podrás dar cuenta, Ricardo, este primer relato es el pilar para la forma en que llevaremos la narrativa del día de hoy. Si este primer acto ya suena un poco escabroso, los otros dos, vaya, hay muchas cosas de qué hablar, pero en efecto, por eso el título del día de hoy, Crímenes cometidos por el diablo, donde alguna fuerza maligna al parecer empuja a ciertas personas a cometer crímenes atroces. Y bien, tenemos muchas cosas de por medio también, el tema de una secta, el tema de una religión, el tema de una iglesia, el tema de un exorcismo fallido, sumando este dolor de espalda, esta fractura, de espalda que tenía anteriormente, así que hay muchas cosas por debatir, así que en este caso me encantaría saber tu opinión, Ricardo, sobre este primer relato. Acabas de poner el compás un poquito lento y escabroso para este episodio y creo que no va para menos, como lo dije antes de que entráramos al tema y lo vuelvo a rescatar y a decir. Creo que esto es de los casos donde el fanatismo religioso te lleva muy lejos y te lleva muy muy pesado en el aspecto del cuidado mental, que lógicamente, estamos hablando de otros años donde no había un cierto escrutinio sobre la avidez de que hay que tener un cierto cuidado sobre la mente y hay que tomar terapia y atendérselo, no solamente a psiquiátricos, ¿no? Yo me gusta siempre retomar esas partes que nos das y yo creo que rescato mucho lo de la lesión de la espalda y la depresión que sufría, ¿no? Probablemente algún cierto tipo de esquizofrenia, también para poder escuchar voces en su cabeza y empezar a actuar de mala manera, ¿no? Yo creo que la otra es el refugio de la fe que muchas veces las personas tratan de encontrar y que los obliga a pensar que es la manera correcta, ¿no? Como tú lo dices, a lo mejor una secta muy mal manejada o simplemente condicionantes que van en contra de lo que él creía correcto, como lo es la fe misma, ¿no? Esta parte del exorcismo creo que nos deja con muchas dudas más que respuestas, porque ¿qué persona siendo cuerda y siendo totalmente consciente deja descansar a la víctima y la deja en libertad en un exorcismo? Creo que no hay que ser muy apartados de lo que es la religión, sino simplemente por experiencias y por documentales, dejando de lado lo que pueda significar cualquier filmografía, te dejan en claro que sí pueden permitir el descanso, pero no pueden dejar que se vaya el victimario para poder sacarle los demonios, ¿no? Creo que eso es una parte importante que me gustaría rescatar de esta historia. Pero creo que justamente en el año que tenemos de vida, al principio llegamos a tocar esta parte de que la misma religión ha tenido que ir avanzando para poder llevar de la mano la medicina y esta parte de los exorcismos, porque un cuidado mental y un cuidado médico también te puede ayudar a prevenir muchos falsos casos que requirieran un exorcismo, y creo que este es el caso, perfectamente. La atrocidad de cómo le quitó la vida a Catherine te puede llevar a imaginar que fue más un tema mental que un tema realmente religioso, ¿no? Y que creo que sí nos deja ahí en vilo la parte del fanatismo sobre la religión, y que muchas veces no coincidimos en que es una parte que tendríamos que, si no eliminar,
pero sí regular, ¿no? Se vale tener fe y se vale creer en todo lo que quieras, pero llevarlo hasta el grado de pensar que es la autoridad máxima te quita mucho raciocinio mental, y por eso mucha parte de nuestra sociedad y muchos avances que hemos tenido se han detenido y te puede llevar a esos extremos. Y creo que en el caso de Taylor podría ser hasta tu vecina que siempre está rezando todos los días. Entonces yo creo que sí es eso. Yo personalmente me quedo con la opinión de que probablemente y muy probablemente simplemente haya sido un tipo de fanatismo y un aspecto mental. Creo que en este caso yo sí me quedo con la parte que le dio los jueces y no justamente la de que se pudiera haber quedado todavía con 3 demonios, porque creo que todos nosotros tenemos parte de esos dentro de nuestra esencia y dentro de nuestro carácter. Bien, Ricardo, para poder continuar con este episodio que sin duda se está volviendo fascinante, ya tuvimos el primer apartado que sin duda nos dejó perplejos por cómo vamos a llevar la narrativa, pero el segundo caso no se queda atrás. Tal vez ya has escuchado de él, tal vez no, pero yo apuesto que sí por lo popular que ha sido en Estados Unidos de Norteamérica y por la forma en que se llevó. Te hago la pregunta, ¿sabes sobre la historia de Richard Ramírez, el infame Night Stalker? Un caso demasiado popular, de los que yo creo que muy pocas veces tratas de encontrar, ¿no? Tocayo a final de cuentas, y creo que el simple hecho de que sea tan popular es porque primero su descendencia y segundo los crímenes que cometió, porque no estamos hablando de uno, estamos hablando de varios. Creo que estos casos populares que muchas veces la gente que está muy adentrada como nosotros en lo desconocido los llega a escuchar y topar más de una vez en su vida, y que se puede quedar igual de atónita como lo escuchó la primera vez, y que bueno, le hace honor a que esté justamente en el episodio de hoy, haciéndole juego por completo para completar la baraja de ases que vamos a armar, escuchando cada historia. Y que, bueno, si no conoce la gente que apenas está sumando y abordando nuevos temas de miedos nocturnos, van a encontrar uno que les puede erizar un poquito la piel. Pues bien, Ricardo, si me permites, vamos a ahondar en la historia de Richard Ramírez. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, hijo de inmigrantes mexicanos. Desde niño, sufrió abuso físico por parte de su padre y vivió con la traumática influencia de su primo, un soldado del Vietnam que presumía de crímenes atroces, enseñándole violencia, tortura y sexualización temprana del dolor humano. Además, frecuentaba cementerios para dormir, combinando drogas, epilepsia y exposición a escenas macabras. Desarrolló un trastorno de personalidad esquizoide y un interés obsesivo por el satanismo y lo oculto. Al cumplir 22 años se mudó a California, donde comenzó su ola de terror. Entre abril de 1984 y agosto de 1985, Ramírez cometió al menos 15 asesinatos, más de una decena de violaciones y numerosos robos, todos en viviendas civiles durante la noche. Algunos asesinados fueron simplemente ejecutados, otros brutalmente golpeados, apuñalados o disparados. En varios casos, torturó sexualmente o dejó vivos a testigos que luego ayudaron en su identificación. En múltiples escenas dejó pentagramas invertidos, escritos con lápiz labial en paredes o cuerpos, y sometió a algunas víctimas a jurar lealtad a Satanás para salvar su vida. Durante su juicio, Ramírez se presentó exhibiendo un pentagrama dibujado en la palma y exclamando «Hail Satán», mientras hacía el gesto de cuernos con los dedos. Él mismo se definía como un satanista teísta independiente. Nunca se afilió formalmente a la iglesia de Anton LaVey, pero sí consumió sus enseñanzas y dejó claro que Satanás representaba su poder, su protección y su identidad. Durante sus declaraciones en el corredor de la muerte afirmó «Lucifer habita en todos nosotros. Estoy más allá del bien y del mal». El juicio inició en julio de 1988, aunque el fiscal evitó presentar el satanismo como motivo. Las evidencias físicas, huellas, balística e incluso la impresión de zapatillas, el comportamiento de Ramírez evidenciaron un modus operandi ritualista y totalmente terrorífico. En septiembre de 1989, la corte lo declaró culpable de 3 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Lo condenaron a 19 penas de muerte consecutivas. Él permaneció impasible. Morir no materra.
estar en el infierno con Satanás. Los testigos, sobrevivientes y agentes policiales describieron su mente como completamente desvinculada del arrepentimiento. Desde prisión, envió correspondencia perturbadora, dibujos de mujeres semidesnudas y obsesión con el sexo infantil, a un biógrafo aficionado, sin ninguna empatía hacia sus víctimas. Murió en 2013, mientras esperaba ejecución por complicaciones de cáncer y hepatitis C. Algunos testimonios de Reddit coinciden en que era un individuo profundamente perturbador. Su presencia era descrita por quienes compartieron celda o lo escucharon como demoníaca, con olor a muerte y sin empatía. Ramírez es citado por criminólogos como un ejemplo clásico de psicópata moldeado por abuso, trauma post-Vietnam, drogas y exposición temprana a violencia. El satanismo le permitió justificar sus actos, conferirles un estilo sensorial y retorcido, y a asumirse como un elegido del mal. Richard Ramírez personifica el caso en que un asesino afirma ejecutar crímenes en nombre del diablo, pero su monstruosidad nace del sufrimiento humano. Sus símbolos, juramentos satánicos y blasfemias detrás de cada crimen lo ubicaron en el imaginario como un vehículo del mal. Pero el verdadero terror radica en que, incluso creyendo en Satanás, quien empuñó el cuchillo fue un hombre. Ramírez nos obliga a preguntarnos: ¿existe el diablo como una entidad o solo un disfraz para las peores miserias del alma humana? Sabemos muy bien por nuestra ética que el bien y el mal existe. Pero ¿qué pasa cuando alguien se aprovecha de esas creencias y las usa a su favor? Creo que esa pregunta nos las vamos a hacer mucho en la cabeza el día de hoy. Y justamente, Ricardo, me encantaría saber tu opinión, pero antes de eso también me encantaría aclarar a la gente y a ti también que tal vez este caso fue demasiado resumido, porque la historia, los datos que se muestra, bueno, ustedes ya lo escucharon, es fascinante en todos los sentidos, por lo que quieran ver, investigación, morbo, curiosidad, etc. Pero les prometemos que tal vez Richard Ramírez sí tendrá un capítulo totalmente individual más adelante en Miedos Nocturnos. En este momento simplemente lo resumimos porque tenía que estar en la lista, ya que el título que conlleva este episodio, Crímenes cometidos por el diablo, queda ad hoc con este crimen. Entonces, sí, va a tener un capítulo individual más adelante, pero solamente con resumirlo ya es más que impactante. Ricardo, ¿qué opinas de este segundo caso demasiado sangriento, misterioso, pero sobre todo diabólico? Yo creo que, primero, sí, en algún momento se va a merecer un episodio completo, de manera individual, porque es un caso completamente abrumador. Y es demasiada información por conocer. Ahorita ahondarlo acá de algún modo sería dilatarnos mucho más tiempo de lo que podríamos imaginar, porque si bien aquí está resumido, y con eso ya hay un escalofrío, conocer a detalle cada forma de tortura y cada forma de hacer que sus víctimas primero perecieran o simplemente sufrieran es totalmente aterrador. Pero bueno, en lo que estamos, en lo que es el tema central del episodio, creo que es de estos de los que a veces juras y perjuras que parece que el diablo no podría presentarse por sí mismo en persona. Y estos son el tipo de casos y de hombres y de criminales que te demuestran que sí, que realmente el diablo sí se puede personificar de algún modo y puede absorber algunas personas simplemente porque ellas lo permiten. Pero claro, estamos hablando de que en temas sencillos y en temas concretos, el hecho de que Richard Ramírez dejara este legado malo, malísimo, pero totalmente impresionante por lo que hizo en nombre del Devil, te deja en claro algo: el hombre no estaba loco, estaba completamente obsesionado con Satán. Y que claro, ¿no? O sea, también viene con un protagonismo de muchas cosas que a lo mejor no tuvo que ver de adolescente y que lógicamente las arraigó para sí mismo. Pero yo pregunto, ¿la voluntad humana se va corrompiendo con el hecho de que haya alguna influencia mayor? ¿O será que también el hombre, que puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, absorba para él que lo bueno es lo que para la gente también es malo? Entonces yo creo que en ese aspecto es donde nos tenemos que empezar a definir, a resolver como personas, ¿no? Y en este caso, Richard Ramírez es el más claro ejemplo.
que si bien pudo haber tenido algunas circunstancias que no tenía que haber conocido, pero no implica que no haya podido corromper por sí mismo y haber dejado que absorber el hecho de que el sufrimiento humano era indispensable para su vida, porque lógicamente había una ausencia de empatía. Creo que Richard Ramírez es el más claro ejemplo de por qué hay que abstenerse de que algunos temas personas chicas los conozcan a temprana edad y sean mejor manejados por los adultos en caso de que ya los conocieran por algún lado u otro, para que puedan tener un mejor manejo emocional y moral y educacional. Pero creo que inclusive aunque teniendo todo esto y aunque se lo hubiera detenido, no se entiende el comportamiento de Richard Ramírez. Fue demasiado escalofriante, fue demasiado cruel, fue demasiado escabroso, inclusive hasta para su muerte, inclusive estando en las celdas. Y lo peor de todo, lo mejor de todo para él fue que tuvo un fandom. A final de cuentas tuvo un fandom y muchas personas le escribían cartas, porque se da a conocer la noticia y lógicamente hay mucha gente que lo va a querer llevar a la condena como tenía que haber sido, una condena de muerte, pero desgraciadamente no fue así, y le mandaban cartas y le mandaban palabras de admiración y personas que estaban involucradas con el satanismo. Entonces este caso particularmente es de los que más vómito me dan, no porque no sea algo que no me guste, sino simplemente que como hubo gente que también logró admirar de algún modo su forma de pensar, no los hechos, no los crímenes, su forma de pensar conforme a su entregamiento de Satán, y que al final del día él dijera que no le daba miedo morir, porque iba a llegar al infierno y Satán iba a estar con él. Entonces con esa palabra me gustaría terminar mi opinión, pero bueno, esperemos que más adelante podamos platicar ya a fondo de Richard Ramírez, porque de verdad se lo merece en este espacio, en este podcast de Miedos Nocturnos, un episodio completamente solo para él, para conocer las atrocidades que pudo ser capaz de hacer con sus víctimas. Pero bueno, mano, me gustaría conocer el siguiente tema que vamos a tratar. Bien, Ricardo, antes de poder continuar con el siguiente apartado de este episodio, quisiera hacer una aclaración tanto a ti como a nuestra audiencia. Originalmente este episodio iba a estar destinado para una miniserie que tenemos aquí en el canal llamada México Sangriento. Sin embargo, al momento de redactarlo no me perdonaría si no hubiera estado en el capítulo de hoy. Sin embargo, también tiene potencial para un capítulo individual. Tal vez más adelante podamos hablar de ello, pero sin duda alguna tenía que estar sí o sí en Crímenes Cometidos por el Diablo por todo lo que conlleva. Y te prometo que lo has escuchado más de una vez, porque al menos aquí en tierras aztecas, aquí en México, fue muy sonado por todo el contexto que conllevó. Pero hoy vamos a profundizar tal vez un poquito más. ¿Qué opinas sobre el caso de Fernandito, el niño sin ojos? Creo que la gente que no lo conozca no nació antes del 2000, ni entre en el 2000 y 2005. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, es un caso que a mí me tocó vivir adolescente, entonces, ouch. Sí dio muchos escalofríos y sí dio mucho miedo. Sí, tú lo acabas de decir, prácticamente en un ritual satánico estuvo involucrado el niño Fernandito. Desgraciadamente ocurrió acá en México, desgraciadamente ocurrió en la zona más escabrosa del país en cuanto a crímenes que se han registrado de zonas de inseguridad popularmente a través de los años, y que ha sido la que se ha mantenido como número uno durante muchos años. Entonces, no me gustaría adentrarme tanto, pero si a la gente no le provocan escalofríos, permítanme, pero entonces no tiene sentimientos la gente, porque es un caso que no solamente revolvió al lugar donde se hizo, sino conmocionó a toda la República Mexicana cuando se dio a conocer y cómo fueron los hechos. Entonces, sin adentrarnos más, espero escuchar y volver a sentir terror de tu viva voz. En mayo de 2012, en una humilde casa en la colonia Ejidos de San Agustín Atlapulco, en Nezahualcóyotl, Estado de México, un grupo familiar celebró lo que describieron como un ritual religioso apocalíptico. Creían que el mundo estaba a punto de terminar. Para demostrar su fe, exigieron que el niño Fernando, de apenas 5 años, cerrara los ojos al orar. Según reportes de la jornada, Margarita Ríos, la madre, ordenó a su hijo: «Cierra los ojos
Cierra los ojos. Él respondió: No los quiero cerrar. Esa negativa desató un acto de horror inimaginable. Carmen Ríos García y su hermana Lisbeth arrancaron los globos oculares del niño con una cuchara. En medio de veladoras, letanías, rezos y menciones a Jesús y Satanás, vecinos escucharon los gritos de Fernando implorando piedad. Varios testigos aseguraron haber oído un hombre suplicar que le entregaran a su hijo y que venía Dios para juzgarlos. Policías llegaron a la casa y hallaron a Carmen, en estado de crisis nerviosa, abrazando al menor sin globos oculares. Fernando fue trasladado en helicóptero al hospital pediátrico de Tacubaya. Aunque sobrevivió, recibió daños severos, posible derrame cerebral, y fue sometido a múltiples intervenciones. Hoy usa prótesis de cristal. Se detuvo a Carmen, su padre, madre, hermanos y otros familiares. Un total de 6 adultos fueron vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de libertad y lesiones agravadas contra descendiente en línea directa. Bien, Ricardo, sé que la información puede sonar bastante corta y resumida hasta el momento, pero hago la pausa. Al menos lo que te acabo de narrar es lo que oficialmente salió a la luz tras los actos cometidos, horrendo en su totalidad. Y antes de poder continuar, me encantaría saber tu opinión de lo que llevamos hasta el momento. Yo que tengo un solo punto de opinión. El fanatismo excesivo sigue siendo dañino para todas las sociedades, y menos en una sociedad tan marginada como lo es Latinoamérica. Creo que es esta parte, ¿no? En algunos puntos lo hemos llegado a discutir, que muchas veces se llegan a cometer ciertas atrocidades y ciertas cuestiones históricas que han sido en nombre de Dios. Simplemente, o sea, y aquí también en nombre del diablo. Pero creo que esto ya roza lo excesivo, ¿no? Creo que esto ya roza lo... No sé cómo llamarlo de algún modo, pero creo que esto ya roza no solamente lo imbécil, sino en la falta de creencia de parte de uno de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Lo mismo pasó en los años 2000. Ahora, lo puedo entender de un adolescente, lo puedo entender de un niño que pueda pensar que llega el fin del mundo por las teorías mayas. De un adulto hecho y derecho, trabajador, aunque sea humilde, ¿qué tanta ausencia tuviste de amor para centrarte simplemente en lo religioso o en las teorías profánicas de que como el calendario maya se acabó, ya va a ser el fin de los tiempos? No, inclusive hasta una película nos enseñó eso y fomentó mucho más el miedo colectivo y más a las personas que tenían la certeza de que iba a acabar, ¿no? Sigo diciéndolo, un adolescente no tiene problema, tiene miedos naturales, pero por Dios, creo que hay que ser demasiado tontos para poder creerlo, y desgraciadamente Fernandito fue uno de los casos donde se pudo ver claramente hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Disculpen, que me disculpe el colectivo que nos ve, pero realmente es lo que se puede decir. O sea, no hay otra forma de explicarlo. Aquí creo que ya esto ya no roza el fanatismo, ya roza los límites de la locura misma, ¿no? Y privas a un infante de seguir viendo todo lo lindo que veía por un puro acto de desesperación, de creencia, de fanatismo totalmente innecesario y totalmente paranoico. O sea, tu nivel de paranoia debe ser altísimo para hacer esta atrocidad. Creo que aquí ya no se habla de la locura, se habla simplemente de un sentimiento de sensación de que seguimos estando en las épocas donde los mayas hacían sacrificios, donde los aztecas hacían sacrificios, donde el mismo Dios pedía sacrificios. Creo que es lo que nos deja en claro esto, y aquí en este punto de opinión, ojalá haya un castigo severo, pero estamos en México a final de cuentas, y creo que no pase mucho, realmente, así como es Latinoamérica. Sin duda alguna coincido con tu comentario, Ricardo, y te preguntaba de manera muy anticipada, ya que lo vamos a enriquecer con lo que te voy a comentar a continuación, que sin duda es una versión extraoficial y nos va a sacar o nos vamos a preguntar muchas cosas, pero es una versión extraoficial y al final te voy a comentar
cómo se consiguió. Carmen declaró ante las autoridades que no se arrepentía. Afirmó que actuó para complacer a Jehová y evitar el fin del mundo. Según su narrativa, estaba purificando al niño para salvar su alma antes de que todo colapsara. Pero dentro de las declaraciones recogidas en los mundos más oscuros de la brujería, apareció algo aún más perturbador. El nombre del demonio Agares fue invocado durante el ritual. Según los antiguos grimorios, Agares es un demonio poderoso, uno de los duques del infierno, que comanda legiones de espíritus bajo su voluntad. Su descripción es inquietante. Aparece como un anciano montado sobre un enorme cocodrilo, portando un halcón sobre el puño. Este símbolo dual, sabiduría y depredación, refleja su naturaleza. Agares posee dones que muchos han deseado, y por los que otros han perdido la cordura. Enseña instantáneamente todos los idiomas, provoca terremotos, hace huir a los enemigos y lo más siniestro, provoca miedo. Pero no un miedo cualquiera. No. Agares controla el miedo como arma, como veneno, como motor de destrucción. A su paso, las estructuras tiemblan y las voluntades se quiebran. El miedo es su dominio, el pánico, la paranoia, la visión distorsionada de la realidad. Todo eso puede ser inducido por su presencia. Muchos ocultistas lo han invocado a lo largo de los siglos, no por venganza, sino por poder. Pero como todo trato infernal, el precio es el alma. Cuando Carmen Ríos García afirmó hacer todo esto para evitar el fin del mundo, realmente estaba haciendo algo peor. El nombre de Agares como testigo de una nueva historia. Un detalle que la mayoría omitió, pero que los más atentos reconocieron como un símbolo de que no solo el fanatismo religioso estaba en juego, sino algo mucho más antiguo, más oscuro y más profundo. Ya teniendo en cuenta el contexto que les acabo de narrar tanto a ti, Ricardo, como a nuestra audiencia, me encantaría pasar con la versión extraoficial de todo esto. Carmen, agobiada por la pobreza, el aislamiento social y el abandono del sistema, buscó respuestas donde solo hay oscuridad. No rezó a Dios, no imploró al cielo. En cambio ella, junto con su familia, repito, invocó al demonio del miedo, Agares. Se dice que le gusta presentarse cuando los ojos están cerrados, cuando el temor es genuino y cuando hay algo que ofrecer a cambio. Agares no pide oro, Agares quiere miedo, genuino, infantil, puro. Y Carmen estaba dispuesta a entregárselo. La escena fue dantesca, una habitación pequeña, un altar improvisado y 3 niños, cada uno con una venda cubriéndoles los ojos, menos Fernando. A él le ordenaron que lo cerrara, que no mirara, que no viera lo que estaba por venir, porque si veía, Agares lo vería a él también. Pero Fernando, en su inocencia, en su miedo, abrió los ojos. Dicen que en ese instante la risa demoníaca llenó el aire, que la temperatura bajó, que el papel donde Carmen había escrito sus deseos tembló en sus manos, que una sombra se arrastró por el rincón. Y entonces sucedió lo impensable. Carmen, presa del terror, convencida de que su hijo había visto al demonio, creyó que la única manera de protegerlo, de impedir que Agares se lo llevara, era sacarle los ojos, quitarle la mirada, interrumpir el ritual. Y junto con su hermana lo hizo. Le arrebató la vista a su propio hijo con sus propias manos. La versión oficial habló de un delirio, de una psicosis, de una madre trastornada. Pero la versión extraoficial cuenta que todo esto fue parte de un ritual fallido. Que Carmen no quería evitar el fin del mundo, sino solucionar sus problemas con la ayuda del infierno. Y que al ver que su hijo rompió las reglas, hizo lo único que se le ocurrió para detener el ritual, cegar al niño, y con ello, el miedo mismo. Pero nadie ganó. La risa es de nerviosismo para todos los que nos escuchan, ya que en efecto una versión con la otra no tienen nada que ver, se desconocen totalmente. La versión oficial nos decía sobre salvar el mundo
y la segunda sobre un ritual fallido. Ahora bien, ¿de dónde viene toda esta información? Porque es muy curioso que no se platicara como quisiéramos, digamos, en la punta del iceberg. Resulta, tenía este desconocimiento, que en el mundo de la brujería hay un periódico que justamente trata sobre estos temas. Y en una de las tantas ediciones de dicho periódico se publicó una carta mandada de Carmen hacia alguien externo de la cárcel y, repito, fue publicada. Ahí es donde contó esta versión extraoficial, en que obviamente nadie lo sabía hasta ese momento, contando la verdad, su verdad. E incluso, como un detalle perturbador y un dato curioso, se dice que al momento de que Fernandito abrió los ojos, que se los destapó, sí lo pudo ver y que lo describió, como una cucaracha gigante, como un insecto aterrador, como un devoraalmas. Entonces, esa es la versión extraoficial. No lo hace... Bueno, en teoría, en esta carta justifica que lo hizo justamente para salvar a su hijo. Pero ¿qué ganó? Nadie ganó nada, al contrario, todos perdieron, más este pobre niño. Y para poder continuar, ese es el dato que se tiene hasta el momento. Básicamente tal vez lo intentó salvar, pero hizo todo lo contrario. Me encantaría saber tu opinión porque en efecto, como te lo comenté anteriormente, es un giro de 180 grados. Lo que vimos primero, tal vez como una muestra de purificarlo, en realidad fue un intento por salvarlo del presente y para evitar que alguien se lo llevara al presente de ese momento, claro. Pero vaya, wow. En ambos casos, cualquiera de las dos versiones de la historia, cual sea real, cual sea mentira, ninguna de las dos es nada agradable de poder escuchar y mucho menos narrar. Estoy atónito. Estoy consternado. De verdad estoy consternado. Creo que... no sé. Creo que pensarlo simplemente sí te da muchos escalofríos. Más que nada por cómo es México. Caracterizado por hechos paranormales, pero de otro tipo. De un tipo mucho más escabroso en muchos aspectos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a convivir con la muerte y con los muertos, pero no con los demonios. Y creo que eso es algo que queda aquí claro. De algún modo sí sigo pensando que hay un cierto exceso de fanatismo, pero no me deja de dar vueltas la cabeza la probabilidad de que se haya sido cierta la versión que se está dando, ¿no? Digo, vuelvo a decirlo, o sea, creo que muchas personas pueden ser escépticas y no pasa nada, pero este tipo de casos y más por ese no sé, lo extremo que fueron, sí te deja con el hilo en la cabeza de que pueda ser cierto. No de que no se pueda dar, sino que realmente sucedió. De que realmente pasó, de que realmente sí vieron algo más. Y de que el pequeño Fernandito lo pudo ver. Pero creo personalmente que tenías otras soluciones al alcance, ¿no? Digo, no es como que te diga no es probable, pero ¿por qué no simplemente llegas y le tapas los ojos a tu hijo? Le pones las manos. ¿Qué tantas cosas iban a hacer ahí? O sea, ¿qué es lo que no tenía que ver él? ¿Qué es lo que no tenía que presenciar? ¿Qué es lo que le estaban ocultando? Y sobre todo, ¿por qué inducirle ese miedo? ¿Por qué quitarle los globos oculares? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, creo que hay muchos porqués en esta historia y te deja con esa sensación de vacío. Ahora, si será cierto que lo haya visto, o sea, creo que es una pregunta que mucha gente se va a estar haciendo ahorita, ¿no? Más que nada por cómo se describe, más que nada porque nos acaba de decir, es una versión extraoficial que la misma Carmen dio y que simplemente encontró una solución desesperada para su ritual fallido, para lo que iba a cometer, pero ¿a quién iban a entregar entonces? Esa es mi pregunta principal. O sea, no falleció nadie, pero hubo una consecuencia terrible. Iban a quitarle la vida a alguno de ellos seguramente, por lo que estás contando. Porque a final de cuentas,
todo precio por el hecho de buscar un beneficio tiene un costo grandísimo, y cuando se trata de cosas del diablo siempre es el alma. Entonces creo que en ese aspecto es donde nos tenemos que poner a detener y a pensar un poquito que las situaciones y las circunstancias que se estaban llevando están siendo demasiado duras y demasiado grotescas como para implorar y tratar de convocar ahora es para que el ser que te resuelva tu vida. No es el fin del mundo, es el poder. Está asociadísimo con eso, nos los acabas de describir. Y lógicamente, ¿qué vas a dar a cambio? O sea, lo quieres para ti, pero no puedes permear y darte simplemente el lujo de decir, es la mía la que te vas a llevar, es mi vida la que te vas a llevar en el momento que quieras, ¿no? Creo que ahí es donde encontramos la disyuntiva totalitaria de esta historia. Y creo que en ese aspecto sí estoy un poquito, no un poco, muy consternado de que hasta dónde puede llegar el ser humano simplemente por su ambición de poder. Y creo que en ese aspecto este es el ejemplo más claro, y aparte por todo lo que sembró y dejó retumbando dentro de las familias mexicanas al enterarse del caso, que igual, lógicamente las versiones oficiales indican una cosa, pero siempre tratas de evitar el pánico colectivo y también la desinformación o provocar que otra gente quiera replicar la historia, y creo que en este caso de algún modo se puede agradecer que las autoridades mexicanas lo hayan hecho para evitar llegar a un extremo de encontrar más crímenes similares en muchos puntos del país. Y wow, no sé qué otra cosa decirte, pero sí estoy muy sorprendido. Para poder finalizar este caso, Ricardo, creo que lo debemos hacer con lo que ocurrió después de este acontecimiento. Pues se dice que en septiembre de 2014, un juez sentenció a los 6 familiares a 30 años de prisión, además de multas por más de $1 millón y reparación del daño a la familia del niño. Las agraviadas fueron multadas en más de 105,000 pesos cada una. La sentencia incluyó a la madre del niño, sus hermanos y abuelos. La culpabilidad se acreditó como tentativa de homicidio agravada por la relación materno-filial. Lo que hace que este caso entre en la categoría de crímenes del diablo no es solo la atrocidad, sino la narración que lo envolvió. Una mezcla de fanatismo religioso, ritual religioso apocalíptico y homenaje a fuerzas sobrenaturales. No hay testimonios de posesión directa, pero sí indicios claros de que lo satanizado se usó como justificación. Temor al fin del mundo, purificación total, eliminación de la disidencia, etc. Este caso obliga a confrontar preguntas incómodas. ¿Fue un crimen cometido en nombre del maligno? ¿O fue un fanatismo distorsionado que convirtió fe en tortura? La madre dijo actuar para salvar al mundo. ¿Justificación divina o una excusa para crueldad infantil? Al final, el crimen no fue producto de voces demoníacas, sino de una creencia extrema que destruyó inocencia. Y aunque no fue un acto poseído por la entidad infernal, su lógica fue la del miedo, la promesa apocalíptica y la eliminación de quien no guardara silencio. Este crimen no necesita demonios reales para ser aterrador, hasta una mente distorsionada por la paranoia religiosa y la convivencia con un fanatismo delirante. Así, los crímenes cometidos por el diablo no siempre nacen de posesiones. A veces, el diablo está en la mente de quien cree que mata para salvar. No queda nada más que decir de mi parte, Ricardo. Me encantaría saber tu opinión general ahora del caso de Fernandito, el niño sin ojos. Vuelvo a sentirme un poquito confundido. Yo estoy un poco confundido con este caso. Creo que sí retomo lo del principio, de que pues, son casos donde el fanatismo te lleva a cometer crímenes extremos. O sea, ni siquiera son actos, son crímenes extremos, demasiado crueles, demasiado abrumadores, y creo que en este caso no nos queda así, pero sí me deja mucho esa duda de la historia extraoficial. O sea, porque no es una narrativa que te den los medios oficiales, ni siquiera las instituciones gubernamentales que se encargaron de investigar, en este caso la fiscalía, sino que realmente puede haber existido este tipo de rituales simplemente por tratar de ganar poder, evitar algo, paranoia, no sé, creo que te deja muchas sensaciones y a mí me deja revuelto el estómago porque caray, o sea, ¿hasta dónde puedes llegar a abusar de la inocencia de un niño para incluirlo en actos tan atroces, no?
Se los pudieron haber hecho ellos mismos, a final de cuentas, y ese era su objetivo. Pero, wow, o sea, tantas personas terminaron siendo juzgadas y con una sentencia muy meritoria, y qué bueno, la verdad que bueno. Pero creo que sí es de esos casos donde nos debe de quedar en claro que el fanatismo, sobre todo en Latinoamérica, no solamente en México, que México es un país sumamente religioso en muchos aspectos, pero que el fanatismo no tiene nada que ver con la fe. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser fanático, más no poder, de la religión. Creo que no, hay muchas cosas que no tienen que ir de la mano, y es fe y fanatismo no tienen que ir de la mano, y creo que aquí está el más claro ejemplo, pero creo que aquí es una fe antiteótica. O sea, no hay nada que ver con un Dios, sino todo lo contrario. Bien, Ricardo, si me permites, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. En lo profundo de los crímenes que hemos relatado, más allá de la sangre, el sufrimiento, la locura, hay un eco antiguo, un susurro oscuro que no nace del hombre, sino de algo que lo supera. Un pacto, un murmullo en la penumbra, una figura que promete poder a cambio del alma. Y aunque la justicia trate de hallar lógica, patrones o enfermedades mentales, hay casos en los que lo inexplicable se impone como una sombra que nadie puede nombrar sin sentir escalofríos. Quizás nunca sabremos si el demonio realmente estuvo allí, guiando las manos asesinas, susurrando en medio de la noche, riendo entre los gritos. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que lo maligno no siempre tiene forma, y que a veces el infierno no está bajo nuestros pies, sino dentro de nosotros. ¿Qué te pareció en general este episodio, Ricardo? ¿Te gustó? ¿Cuál es tu opinión? Vaya, ¿qué opinas sobre el episodio número 60 de Miedos Nocturnos, Crímenes Cometidos por el Diablo? Para ser el número 60 estuvo súper bien. De verdad me agradó, me gustó mucho, me deja muchas sensaciones de terror y de miedo, pero a eso venimos. Y creo que conocer esos crímenes cometidos en nombre del diablo. ¿Por qué son en nombre del diablo? No podemos decir por el diablo. Por el diablo mismo, cada uno tiene uno. Y creo que es una parte que es muy fundamental entender y conocer, pero este lado de que sean cometidos en su nombre o por parte de él o por él, te deja muchas sensaciones huecas dentro de la cabeza y de la emocionalidad que puede tener cada persona, ¿no? Yo creo que sí. Hoy particularmente es un episodio que disfruté mucho porque algunos no los conocía tan a profundidad y otros sí, y estos particularmente, justamente el de Fernandito, creo que es el que más me ha impactado, y creo que son cosas y son temores que pueden llegar a existir en una misma sociedad. Entonces hoy al menos lo volviste a lograr, como lo haces cada episodio. Me voy con un nuevo miedo a mi casa y espero poder dormir esta noche, como espero que lo pueda hacer la gente que nos sigue y que está viendo el episodio. Y pues bueno, Manu, muchas gracias por mostrarnos estos capítulos de la historia, esos balajes de la historia donde el diablo está presente en cada crimen cometido, y que espero podamos conocer muchos más adelante. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Si nos quieren seguir apoyando en este proyecto, también pueden ir a la plataforma de Spotify, buscarnos como Miedos Nocturnos, escuchar cada episodio, calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece y seguirnos para crear una comunidad más grande. Y por último, pero no menos importante, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de ex antes Twitter. Ahí estamos como @Miedos Podcast. Y bueno, Ricardo, sin nada más que mencionar por el día de hoy, te agradezco por acompañarme en este camino donde descubrimos los crímenes más atroces cometidos por el diablo, o como tú lo mencionaste, cometidos en nombre de, pero que sirve como pretexto para las miserias del alma humana. Y teniendo esto en cuenta, muchas gracias y te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.